Jenny Samanés, de la Municipalidad de Lima. Sí, quería mencionar que la empresa privada es la principal aliada en este tema y ellos están esperando que salga esta ley. Ellos quieren dar facilidades a sus trabajadores. No hemos hablado con todas las, obviamente, pero son los principales aliados y definitivamente esto va a traer beneficios para la empresa porque el rendimiento del trabajador es mejor, llega desestresado, ¿no? Transportándose con autonomía, ¿no? Por encima de cómo viene y cómo llega a su centro de trabajo metido en un micro donde ni siquiera puede sentarse, donde transita a 9 kilómetros por hora y, como dice el congresista Cheput, se demora muchísimo, ¿no? En llegar a su centro de trabajo. Hay que tomar en cuenta las horas hombres en venir en transporte y venir en bicicleta, ¿no? Entonces yo creo que donde se le mire esto, ¿no? Vamos a tener solamente aliados que van a contribuir, ¿no? Y además yo quisiera mencionar algo que en la Municipalidad de Lima estamos convencidos, todos los que trabajamos en transporte no motorizado, de que las ciudades deben ser planificadas pensando en el ser humano, pensando en la persona, ¿no? Por encima de pensar en el auto privado, por encima de pensar en otros factores, ¿no? Hay que pensar en el ser humano, hay que priorizar al peatón, al ciclista y al transporte público y darle todas las facilidades que estén al alcance para que podamos tener una Lima y un país más saludable, más amigable con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Todos los beneficios los conocemos acá. Muchas gracias. Señor Pinedo, doctor Pinedo, del Ministerio de Trabajo. Buenos días con todos. Respecto de la observación al artículo 9, nosotros queríamos precisar que en relación a lo que establece el numeral 9.1, que se refiere a las medidas de fomento del uso de la bicicleta para los empleadores del sector privado, estábamos de acuerdo, en tanto que entendíamos que era una de las medidas, pudiendo ser otras, ¿no es cierto? Bajo ese panorama nosotros estamos de acuerdo y expresamos nuestra conformidad. En relación al 9.2, ahí sí teníamos un poco la duda de saber cuál es la razón por la cual se optó por otorgar un día de descanso libre, remunerado, por cada 45 veces que el trabajador o el servidor asista a trabajar, ¿no es cierto? Vimos la justificación del proyecto de ley 3140, que toma como referencia a la legislación colombiana, que me parece que otorga media jornada libre por cada 30 veces que el servidor acuda a laborar. Lo que queríamos saber era más que todo, como a medida de sugerencia, que en la exposición de motivos se justifique cuál ha sido el criterio para determinar ese número de veces. Y te escuchaba señalar, hacer referencia a los días no laborables que establecía el Ejecutivo, pero la diferencia es que el día no laborable se compensa, ¿no? O sea, se recuperan con horas extras, perdón. En cambio, la medida que se propone acá es remunerada, es como una licencia con goce de haberes. Entonces, yo ahí sí teníamos, mejor dicho, en la oficina cierta preocupación, sobre todo por el impacto presupuestal. No sé si los señores del MEF quisieran ahondar un poco en esta idea, pero eso, una sugerencia más que todo para un poco ahondar en el argumento, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna precisión desde el Ministerio de Economía? Sí, entiendo que en realidad debemos dejar constancia dentro de la exposición de motivos la necesidad de incentivar. O sea, esto de acá es un mecanismo de incentivo, va dirigido a esto. Comulgo con la precisión que ha hecho el doctor Pinedo en el sentido de que, sí, pues en el caso de los días feriados existe esta obligatoriedad de compensar. Hace una imprecisión de nuestra parte y de hecho también me hace pensar que, claro, ese tipo de mecanismos lo que hacen es incentivar algún tipo de actitudes, ¿no? Como por ejemplo el tema del turismo, ¿no? En este tema ya hay bastantes desincentivos para el ciclista, como para decirle, oye, te voy a dar un día libre, si es que vienes en 45, no obstante que no tenemos infraestructura adecuada dentro de la ciudad, no obstante que todavía no hay una educación vial, ¿no? Que sea clara. Entonces tenemos que encontrar algún tipo de estímulo para poder hacerlo.
yo creo que acogiendo esta sugerencia de hacer las precisiones de cuáles son los objetivos, cuál es la lógica que se ha utilizado, creo que podríamos llegar a sostenerlo de manera adecuada. Incluso, quizás, para que no sea una fórmula de un impacto fuerte, podríamos decir, el primer año que sean 60 días, el segundo año que vaya a 50 días, el tercer año que vaya a 40 días, para que poco a poco vayamos viendo que verdaderamente hemos logrado algún tipo de impacto en el comportamiento de la persona, ¿no? Que creo que es lo importante. Hay una razón adicional, no quiero dejar de decirlo, de por qué es importante que la norma precise, por ejemplo, que el privado lo puede hacer. Y aunque no lo crean, es por un tema tributario, porque podría aparecer ahí algún auditor que, por ejemplo, vea que la empresa está destinando recursos para poder poner duchas, o para poder desarrollar estacionamientos, o para poder, en fin, pagarle al trabajador no obstante que no está yendo a trabajar. Puede existir. Nunca estamos exentos de esas posibilidades de que diga, pero ¿y tú por qué lo haces? ¿No? De todas maneras, dejar esta precisión de que es una potestad del privado creo que es importante, porque le asegura que está dentro de lo que se espera de él como un empresario responsable. Carlota. Sí, justamente respecto a lo que acabas de decir, quiero comentar que a la Asociación de Ciclistas del Perú nos han escrito incontables empresarios preguntándonos con respecto a esto. Y algunos preocupados, sí, por la obligatoriedad, pero la mayoría de ellos deseosos de poder aportar, y debe ser por este tema de poder justificar las acciones que ellos ya están realizando en sus propias empresas. Gracias. Así es, perfecto. Muy bien, pasamos entonces a la 10ª observación, y esta fue sobre el Reglamento Nacional de Tránsito y las obligaciones, infracciones y sanciones a los ciclistas. El Poder Ejecutivo señala que en el Reglamento Nacional de Tránsito se establece que a las bicicletas les corresponden los mismos derechos y obligaciones que los vehículos mayores, y además propone que se establezca la posibilidad de aprobar mecanismos de identificación vehicular para implementar las sanciones. Asimismo, considera recomendable no establecer márgenes mínimos ni máximos para las multas, ya que estas deberían ser definidas en el reglamento. Al respecto, consideramos que actualmente el RETRAN concede muy poca importancia a las bicicletas, por lo cual consideramos necesario insistir con lo propuesto en la autógrafa de ley, ya que este tipo de vehículo requiere una legislación especial, al tener particularidades que lo distinguen de cualquier otro vehículo. Por ejemplo, no podría corresponder la aplicación de sanciones no pecuniarias, como la retención del vehículo o de la licencia de conducir. El reglamento de tránsito en realidad es una clara demostración de lo invisibles que son los ciclistas o que han sido los ciclistas para las autoridades en general. Entonces, lo que hemos querido hacer a través de la ley es invitar al Ejecutivo a que verdaderamente haga un desarrollo de obligaciones, infracciones y sanciones. Y el tema de establecer máximos y mínimos es por un tema de constitucionalidad, de legalidad. No se puede dejar al libre arbitrio de un reglamento determinar el monto o los montos máximos o mínimos de las multas. De hecho, eso ha sido una discusión ya en constantes oportunidades acá en el Congreso de la República, y eso le da algún tipo de seguridad jurídica de que no vayan a aparecer multas que sean desproporcionadas. Respecto a la identificación de las bicicletas, en algún momento escuchaba quizás Lima Cómo Vamos nos podría ilustrar al respecto, pero si nosotros generamos una serie de barreras de acceso al uso de la bicicleta, creo que estamos yendo exactamente en lo contrario, en la dirección contraria a lo que estamos buscando. Le escuché en algún momento a Jenny Samanés decirme, primero tenemos que incentivar, después podemos hacer una serie de exigencias, pero lo primero es buscar que la conducta sea la adecuada, ¿no? No sé si esto nos podrían comentar. ¿Sí, Patricia? Sí, como ya se había comentado anteriormente, de nuestra parte nosotros consideramos
que la forma más efectiva en este momento de incentivar el uso de la bicicleta es no establecer multas a los ciclistas, porque esto más bien va en contra. Tenemos una ciudad que en este momento no es amigable con el ciclista, no es ni cicloinclusiva, ni tiene la infraestructura adecuada. Entonces, si bien sí se están identificando distintos elementos que pueden incentivar, facilitar la implementación de multas, va en contra de eso porque no existe la infraestructura adecuada. Entonces se puede justamente, por poner un ejemplo, el uso de la bicicleta en una vereda, si bien no es un comportamiento que nosotros queremos motivar, y eso sí se puede estar como términos de educación, exacto, no como una multa, porque muchas veces los ciclistas hacen uso de distintos espacios que comparten con los peatones por términos de seguridad, porque en ese momento no es posible para ellos transitar por la vía, o elementos de seguridad también como la implementación de algunos elementos obligatorios como el uso de casco y demás también pueden ser desincentivos, considerando nuevos elementos que están entrando a la ciudad como son los sistemas públicos de bicicletas, como son y también aquí es importante de que no consideremos a la bicicleta ni esta ley de promoción de la bicicleta como para el que va de su origen, destino final solamente como bicicleta. También tenemos que, con la bicicleta tenemos que considerar al que en el tramo implementa la bicicleta, y eso es mucho más importante todavía porque los que usan el transporte público son muchísimos, y los que usan el transporte público con distintos medios son casi la mayoría. Entonces, más bien, hacer el cambio de que alguno de los tramos los tramos del viaje sea en bicicleta es mucho más factible para las personas que viven lejos de sus viviendas. Y la implementación de ciertos elementos de seguridad, como el casco, las personas no salen de su casa con el casco para subirse al bus, para luego usar la bicicleta y llegar a su destino. Entonces, para nosotros es más sencillo eliminar algunos de estos elementos, sí incorporar y dejar claro el término de educación y de algunas sanciones no con multas que permitan justamente incrementar el porcentaje de usuarios de la bicicleta y no entrar en algunos conflictos hacia estas personas que en este momento se encuentran en una situación de vulnerabilidad en la ciudad. Muchas gracias. Jenny. Sí, mencionar que mientras no se masifique el uso de la bicicleta, mientras no existan un mayor número de viajes diarios sin bicicleta, no podemos ponerles barreras a los ciclistas, ¿no? Exigir que la bicicleta tenga placa, que el ciclista tenga las luces, el casco, ¿no? Porque eso, como bien dicen, va a ahuyentarlos, ¿no? Un poco. Yo creo que todas esas medidas se deben de tomar una vez que veamos que haya una mayor cantidad de ciclistas. Necesitamos tener una red de ciclovías. La principal frustración de todo ciclista es tener que compartir las avenidas con el ómnibus, ¿no? Con el transporte público, con el transporte privado. Es el irrespeto, la falta de cultura y de respeto al ciclista y a las ciclovías, ¿no? En Lima se necesitan 1.084 kilómetros de ciclovías y solamente tenemos 190 kilómetros que tampoco conforman una red. Para poder unir esos 190 kilómetros necesitamos ejecutar 152 kilómetros y un presupuesto de 127 millones. Y la mayoría de las ciclovías son distritales. Y para eso necesitamos también de la voluntad política de los alcaldes. Yo solamente lo he comentado, Miki, que en los 4 años anteriores solamente pudimos trabajar con 5 distritos en Lima metropolitana. Todos los demás distritos priorizaban al auto por encima de las personas y trabajamos solamente con 5 distritos que nos presentaron sus planes de acción para ejecutar ciclovías, que son San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y San Borja. Todo el resto de los distritos fue imposible, ¿no? Entonces, muchas veces se critica a la Municipalidad de Lima por no tener los 1.084 kilómetros de ciclovías, ¿no? Pero realmente también necesitamos del apoyo de todos, necesitamos que salga la ley y que tampoco se le pongan tantas barreras al ciclista. Gracias. Gracias. Sí, congresista Cheput. Gracias, Miki. Yo simplemente quiero dejar constancia
no quiero ser en absoluto descortés. Tengo una reunión a las 12 en el Poder Judicial con el presidente del Poder Judicial. Sin embargo, la iniciativa de Miguel Torres la acompaño con entusiasmo y quiero dejar constancia que vamos a apoyarte, Miki. Creo de que esta es una ley realmente muy importante, yo creo en ella e invoco, ¿no?, a la apertura total para sacar esto adelante. Yo creo que es uno de los proyectos emblemáticos del Bicentenario. Podemos cambiar todo el rostro social del país. Y si bien es cierto no habrá multas, también es cierto de que también tiene que haber una gran campaña educativa que puede empezar a través de un foro en el Congreso. Por ejemplo, cuando una persona cruza la pista y el tráfico es de izquierda a derecha, el ciclista viene de derecha a izquierda y lo atropella, ¿no? Pero eso se soluciona con campañas cívicas, porque lamentablemente en este proceso de crecimiento del uso masivo todavía hay estos casos excepcionales. Pero a pesar de todo eso, al ser excepcional, es muy positivo. Por eso creo yo que el Ejecutivo se anotaría un poroto si realmente entiende de que este es un proyecto de ley que será muy beneficioso, no solamente para nuestro ecosistema, sino también para una población, para lograr una población saludable. Mil disculpas, me tengo que retirar. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlota Pereira. Sí. Bueno, cuando ya estaba la propuesta, ¿no?, de ley que hemos estado trabajando, oficiamos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con respecto al uso de las vías en paso, o sea, los pasos a desnivel, las vías nacionales, y, o sea, qué tanta posibilidad tenemos nosotros, ¿no?, de circular por esas vías, uno, y dos, ¿no?, que en el caso de que no pudiéramos circular se hace necesario la implementación de vías para que nosotros podamos circular. En otros países se circula por el ARCE y eso está debidamente establecido, pero en el caso nuestro no existe eso. Bueno, increíblemente, después de mucho tiempo, nos responde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicando que la solución la iba a dar el proyecto de Ciclo Lima, o sea, el proyecto no motorizado de Ciclo Lima. Y cuando nosotros hacemos la consulta a nivel nacional, esa ha sido toda la respuesta que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos ha dado a la Asociación de Ciclistas del Perú. Luego, por eso nos preguntamos, ¿realmente vamos a poder establecer sanciones si ni siquiera tenemos bien definidas las rutas por las cuales podemos ir más allá de las ciclovías que sí esperamos se construyan? Gracias. Muchas gracias. Yubitsa Reyes. Sí, quisiera hacer algunas precisiones. Primero que no es posible que se exija que los ciclistas tengan las mismas obligaciones, sanciones que los vehículos motorizados si es que en la práctica no tienen los mismos derechos. Otro tema es el de la fiscalización, o sea, sabemos y somos conscientes de que en el Perú en general la fiscalización no es tan alta, no es mínima. Vemos muchas infracciones del día al día que pueden causar graves accidentes y no se hace nada al respecto. O sea, ¿qué nos asegura que en el supuesto que hayan estas sanciones a un ciclista, o sea, en realidad sean efectivas, ¿no? Creo que quedaría solamente en el papel. Otro tema sobre la exigencia mencionaron los implementos de seguridad, ¿no?, como el casco, chalecos reflectivos. Por ejemplo, el tema del casco, yo sé que mucha gente piensa, ¿no?, que eso te asegura la vida en el caso de un accidente, pero no se va más a fondo sobre el tema, porque, o sea, si nos ponemos a buscar información, las principales causas de muerte viales son respecto a los atropellos. O sea, si tú abarcas el tema de la seguridad, tendrías que ir primero al tema del vehicular, ¿no? Si dices los vehículos son el principal problema, eliminémoslos. Eso no es posible. Entonces, yo creo que esos temas de restringir e imponer cosas que, al contrario, desincentivan el uso de la bicicleta, o sea, serían perjudiciales, ¿no? Estarían jugándonos en contra de lo que queremos, que es incentivar su uso, ¿no? Justo les iba a pedir la intervención del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Solamente antes de dar la palabra, una reflexión. Yo sé que las sanciones no nos gustan a nadie, o sea, me queda clarísimo. Sin embargo, son un condicionante en el comportamiento que es importante. Jenny no me va a dejar mentir. Si ustedes van por las ciclovías y pasamos al Callao, sucede algo extraño.
y es que está sumamente cuidado. Y lo que sucede en el Callao, y no solamente sucede en temas de ciclovías, sino también en temas de transporte, de límite de velocidad, de disposición de basura y todo, es que las sanciones son bien estrictas. ¿Por qué? Este es un tema que lo discutimos muchísimo en el equipo de trabajo. ¿Por qué empezar a establecer claramente infracciones y sanciones? Porque hay una pirámide que nosotros creo que no debemos olvidar, ¿no? Y es que hay alguien que está por encima definitivamente que el ciclista. Y todos acá lo coincidimos, es el peatón. O sea, el peatón es el número uno, ¿no? De ahí venimos los ciclistas, sí, ¿no? De ahí viene el transporte público, de ahí recién el transporte privado. Entonces, empezar a señalar este tipo de hechos creo que puede marcar un hito importante. Ahora, pero justo también está preguntando a mi equipo, porque en algún momento, siendo consciente de la situación en la que estaba, podríamos incluir dentro de la ley una moratoria al tema de las sanciones, ¿no? Establecer 1 o 2 años en los cuales no se aplique en lo absoluto, sino que sean sanciones educativas. Y haciendo referencia a la precisión que hizo Yubitsa de cómo se le cobra una sanción, sí, yo también he estado pensando muchísimo en el tema, porque no solamente es un tema de ciclistas, ¿eh? De hecho hay sanciones a peatones, el tema es cómo le cobras. Y hemos estado indagando. En otros países esto está relacionado directamente a la declaración jurada de impuesto a la renta de las personas. Entonces inmediatamente se identifica a la persona y se le adiciona, ¿no?, esa sanción al momento de hacer el pago de sus impuestos. Pero eso es algo que tenemos que ver más allá de este tema. O sea, sí sé que hay un tema de, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo lo efectivizamos. Ese problema no solamente lo tenemos en este tema, lo tenemos en diversos temas y estamos también trabajando para ver cómo es que no termina siendo letra muerta. Yo quería compartir con ustedes esto, ¿no? No es mi intención inmediatamente forzar el pago de sanciones, de multas, ni nada, sino ir educando. Y esto es un proceso que se tiene que hacer, quizás la moratoria sea lo adecuado. Discúlpame, Carolina Tejada, por la interrupción. Bueno, buenos días. Efectivamente, en las reuniones de trabajo que hemos tenido, el Ministerio de Transporte señaló que nosotros tenemos todavía un proceso por recorrer, un proceso que pasa por el tema de cultura y educación vial y por el tema de generación de infraestructura vial, ¿no? En ese sentido, nosotros habíamos recomendado inicialmente no establecer infracciones y sanciones como tal, ¿no? Y bueno, de darse esta o de mantenerse esta necesidad, nosotros recomendamos que en todo caso se remitan estos artículos de infracciones y sanciones al un solo artículo que refiera que el Ministerio de Transportes aprobará los mecanismos de identificación y o conductores de vehículos o de conductores o cualquier otro que fuera necesario para implementar las sanciones. No con ello diciendo que se va a establecer la necesidad de placa, no lo sabemos. Simplemente evaluar cuáles serían los mejores mecanismos. Y en ese sentido también iba el tema de los montos máximos y mínimos. Nosotros estábamos orientados a que no se cobren montos mínimos, o si es que se mantenía con las infracciones y sanciones, porque preliminarmente también habíamos pensado que tendríamos que evaluar qué tipo de sanciones, si de repente las pecuniarias no eran las más indicadas, sino tipo de sanciones vinculadas a, ahora voy a pensar en voz alta, ¿no?, servicio civil, participar en campañas de educación vial, o qué sé yo. Digamos, dar un poco más de espacio y flexibilidad a estos 3 artículos vinculados a obligaciones, infracciones y sanciones, ¿no? De modo tal que tanto Ejecutivo como Legislativo podamos trabajar en conjunto el mejor camino ya a nivel de Estado para establecer, sin dejar de lado la promoción de el uso de la bicicleta como medio de transporte, también proteger efectivamente al peatón y a los otros usuarios del transporte, ¿no? En ese sentido, de repente,
tomar un solo artículo y establecer un plazo moratorio que nos dé el tiempo de efectivamente generar o terminar estos procesos y generar los mecanismos más adecuados para todos sería lo indicado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Señor Sandoval. Quería mencionar que desde Activísimo también, al igual que Lima Como Vamos y Bicicommuters, estamos en desacuerdo con las medidas punitivas contra los ciclistas. Y por otro lado, pensábamos que si es que de todas formas se quiere incentivar el ciclismo y también se cree que una lógica sancionadora ayudaría, creo que primero se debería ser mucho más estricto, como mencionaba la compañera, fiscalizar mejor a aquellas errores que cometen los automovilistas y que muchas veces nos cuestan las vidas a nosotros los ciclistas. Entonces, a mí me parece muy interesante y es algo que me cuestiona siempre. De hecho, hoy día mientras venía en bicicleta me ponía a pensar, ¿por qué yo tengo que venir en casco, con mi casco? Y si es que no viniera con mi casco me podrían sancionar. Pero por otro lado me cruzo con 50 personas en su carro whatsappeando mientras van manejando. Entonces, si es que yo me caigo solo de la bicicleta, el casco no me va a proteger mucho. La caída de una bicicleta, quienes hayamos manejado y hayamos aprendido a manejar bicicleta, sabemos que no es fatal, te raspas un poquito. Pero si es que te atropella un carro, no hay casco que te salve. Entonces, a mí me parece que tenemos que empezar a fiscalizar con mayor énfasis a favor de los ciclistas a los automovilistas. Entonces, ver cuántas ciclovías son ocupadas por automóviles y cuántas veces nosotros le pasamos la voz al policía de tránsito que está ahí y le decimos, señor, hay un auto estacionado en la ciclovía. Ah, sí, ¿no? Y ahí queda. ¿Por qué no se sanciona? De repente no hay una sanción, de repente sí la hay, pero no la están cumpliendo. ¿De qué manera podemos ser mucho más estrictos en ese aspecto y especialmente con los automovilistas que no respetan aquellos pocos espacios que tenemos los ciclistas? Muchas gracias. Jenny. En el Callao lo lograron, hace más de 10 años implementaron políticas sancionadoras y, bueno, la palabra es un poco agresiva, pero es represión y educación, educación y represión. Y nos ha pasado seguramente a todos que en el Callao ninguno se pasa la luz roja, no nos atrevemos a manejar chateando, hablando por teléfono, no se nos ocurre pasarnos una luz roja, no tiran basura, ayer lo hemos visto, y eso es porque hace más de 10 años, ¿no? Ellos a punta de multas han logrado que no solamente las personas no boten basura y que el transporte público circule solamente por su carril derecho, sino que se respeten las normas. Y entonces yo sí estoy a favor, ¿no? De que con medidas drásticas como sanciones, ¿no? Pongamos orden, porque si no, de lo contrario no lo vamos a lograr. Y lo hemos visto ayer, ¿no? Y sería bueno que el MTC capacite a la Policía Nacional de Tránsito, porque en los puntos donde había conflictos, ¿no? Cuellos de botella, y estaba la policía ahí, hacían pasar al carro privado y al transporte público y había una gran cantidad de peatones y ciclistas esperando que nos den el paso. Inclusive yo me acerqué en uno de los puntos estos y hablé con el policía y le dije, jefe, los peatones y los ciclistas tenemos prioridad. Y me dijo, no señora, disculpe, estamos en hora pico, tenemos que hacer pasar a todos los carros. Entonces sería bueno que el MTC de verdad que haga una inducción y capacite a la Policía Nacional de Tránsito. Carlota. Sí. Bueno, nos mantenemos en la posición de que sí debe haber sanciones, tal y cual lo mencionamos antes. Bueno, las sanciones creemos, ¿no?, que en una primera etapa deben ser de otro tipo, justamente el servicio comunitario y otros que también ya han mencionado MTC, que me da gusto que esta vez, en esta oportunidad, haya ese tipo de posición, ¿no?, que no la había antes. No, el tipo de sanción, sobre el tipo de sanción, sí, ¿no? Pero bien, vamos evolucionando. Excelente. Y sí, ¿no? Tal y cual lo mencionamos, en acuerdo, ¿no?, con que el MTC incluya en el Reglamento Nacional de Tránsito al vehículo bicicleta. No está incluido, no aparecemos, lo reiteramos, 1. 2, solamente existen dos puntos, 2 artículos en donde se menciona, digamos, ¿no? Uno en el que se nos obliga al uso de casco,
Ya, ese es uno. Y ahora le han incorporado gafas, que no lo había visto antes, recientemente. Sí, hay que leerlo, no sé cómo es que de pronto ahora aparece gafas. Y que no todos tienen la capacidad para adquirir las gafas. Y lo otro es de las ciclovías, ¿no? Que no debe estacionarse ningún vehículo motorizado, no puede estacionarse. Pero según el reglamento no pueden estacionarse más, hay un vacío respecto a que circulen por la ciclovía. Entonces, ¿cuántas veces hemos conversado y discutido también otras veces con policías nacionales de tránsito y nos dicen, bueno, es que no podemos sancionar porque eso no está incluido? Uno. Y entonces van los carros por la ciclovía porque no tienen espacio, dice. Dos, al quejarnos, ¿no? Dicen, no, que nosotros tenemos un manual, ¿no? La Policía Nacional del Perú, y creo que Jenny, no sé quién dijo que hay que realmente capacitar a la Policía Nacional del Perú, porque dice que ellos usan un manual en el cual no existen las ciclovías y están, para ellos les resulta absurdo que cada lugar tenga un diseño de ciclovía distinto. Entonces no reconocen a las ciclovías y por lo tanto no pueden sancionar. Ahora, con esto de las infracciones, estas denuncias que se hacen con el celular, varias municipalidades ya lo están aceptando, estas denuncias. Bueno, las denuncias finalmente no se hacen efectivas. No sé si tengas, Carolina, ¿no?, la estadística de cuántos infractores existen por ir por las ciclovías y por cometer una serie de abusos contra los ciclistas, ¿no? Gracias.